Hola, esto es Salud Conciencia. El día de hoy vamos a hablar de osteoporosis. Antes de empezar, queremos compartir con ustedes un poco de información importante. Como recordatorio, el contenido de este podcast es únicamente con fines educativos e informativos. No constituye ni sustituye el asesoramiento médico, diagnóstico o tratamiento profesional. Siempre recomendamos consultar a su médico para cualquier pregunta o inquietud relacionada con su salud. Yo soy la doctora Dominique Fetterman. Yo soy la doctora Camila Heredia. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la osteoporosis, cuál es la razón que las mujeres están más predispuestas a osteoporosis, cuáles son algunas estrategias de prevención que pueden ustedes empezar antes de desarrollar osteoporosis y cuáles son algunas de las estrategias de tratamiento. Entonces, para empezar, ¿qué es la osteoporosis? Es un desorden esquelético caracterizado por la disminución en la fuerza ósea y riesgo aumentado de fracturas. La fuerza ósea es determinada por la masa ósea y por la calidad ósea. Y tal vez aquí lo importante de lo que acaba de mencionar Camila es que la calidad ósea es un factor importante por varias razones. Primero, porque incluso si tenemos a dos mujeres, una de 50 años o 60 años y una mujer de 80 años, aunque tengan la misma masa ósea, la calidad va a ser muy diferente. Y por eso es que más adelante cuando hablemos de los factores de riesgo, vamos a ver que uno de los factores de riesgo que más importancia tiene a la hora de calcular el riesgo de una fractura por osteoporosis es precisamente la edad, porque nos da una idea de lo que es la calidad ósea. Es importante también mencionar que la osteoporosis no tiene manifestaciones clínicas o síntomas hasta que hay una fractura. Entonces, a la osteoporosis la conocen como una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque no van a ver ningún síntoma, ningún signo, ningún cambio por fuera cuando se está dando esta pérdida de densidad ósea que ocurre internamente. Entonces, en muchos casos las personas se van a enterar que la tienen solo después de sufrir una fractura ósea. Exacto, y la manifestación más común de la osteoporosis es una fractura vertebral. En algunos casos, como vamos a aprender más adelante, esto puede presentarse con dolor de espalda o puede ni siquiera causar ningún dolor y presentarse como pérdida de estatura. Entonces vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo más adelante. ¿Y qué son las fracturas por fragilidad? Son las fracturas que ocurren espontáneamente luego de un trauma mínimo, por ejemplo, una caída desde la propia altura o menos, cuando una persona mayor se tropieza y ya con eso se fractura. Exacto. A veces hay, como mencionábamos, fracturas de columna vertebral, caderas, húmero y radio distal son las fracturas de fragilidad más características, es decir, personas que tienen una fractura en cualquier parte de la columna vertebral o en alguna de las caderas o incluso en el brazo superior o en el antebrazo. La mayoría de pacientes están predispuestos a cualquier tipo de fractura. Y ahora, ¿qué tan comunes son las fracturas osteoporóticas? Hasta un 40% de las mujeres y un 20% de los hombres van a desarrollar una o más fracturas osteoporóticas en toda su vida. Y 2/3 de las fracturas vertebrales van a ser asintomáticas. ¿Y cuáles son las complicaciones? Ok, supongamos que una mujer tiene osteoporosis y se fractura. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de esas fracturas? Una, por ejemplo, como había mencionado anteriormente, es pérdida de estatura, es decir, alguien que medía, por ejemplo, 1,80 m pasa a medir 1,75 m, por ejemplo. Cifosis anterior o joroba, muchas mujeres cuando vemos conforme van avanzando su edad se van jorobando un poquito y eso tiene un nombre, pero no vamos a hablar mucho de eso ahorita. Aumento de mortalidad, especialmente con fracturas de cadera, dolor, en algunos casos discapacidad permanente. En otros casos podemos ver función pulmonar reducida porque al reducir la estatura entonces hay menos espacio o están más restringidos los pulmones y como habíamos mencionado, aumento de mortalidad, importantemente 1 de cada 3 adultos mayores de 65 años muere en el primer año después de sufrir una fractura de cadera. Así que es una enfermedad importante porque las complicaciones pueden ser serias. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis? Van a haber modificables y no modificables. Modificables van a ser los que nosotros podemos cambiar y podemos reducir o tenemos una injerencia sobre ellos para poder disminuir nuestro riesgo. Y los no modificables pues van a ser los factores que no podemos modificar, pero que es importante que los conozcamos para saber si estamos en riesgo o no. Los modificables son baja suplementación o ingesta de calcio y de vitamina D, un estilo de vida sedentario, fumar,
uso excesivo de alcohol, que va a estar definido como 2 o más bebidas alcohólicas diarias, exceso de cafeína, que va a estar como más de 2 tazas diarias, y deficiencia de estrógenos. También tenemos factores no modificables como edad avanzada, como mencionaba al principio, raza o etnicidad. Hemos visto que las personas asiáticas tienen mayor riesgo de osteoporosis, género, obviamente vamos a hablar un poquito más adelante de por qué las mujeres están mucho más predispuestas a tener osteoporosis, menopausia temprana, bajo peso. Esto es importante saber que personas que tienen muy bajo peso o que bajan de peso muy rápido pueden predisponerse a osteoporosis. Y un tema importante es la historia familiar de fractura por osteoporosis. Y aunque realmente en la parte diagnóstica se pregunta si algún familiar, especialmente la mamá de uno, ha tenido una fractura de cadera, realmente cualquier fractura que haya tenido nuestra mamá nos predispone a nosotros a tener osteoporosis. También van a haber unos fármacos que su uso prolongado nos puede aumentar el riesgo. Estos van a ser los corticosteroides, también los medicamentos para la tiroides, la warfarina, algunos fármacos inmunosupresores y también los inhibidores de bomba de protones. Y esto es importante, creo que en nuestro medio es bastante común que la gente pase tomando años los inhibidores de bomba de protones, a veces ya sin mucha necesidad o sin mucha indicación, y en realidad solo se está aumentando su riesgo de fracturas por osteoporosis. Y también es importante saber que hablando de los medicamentos para la tiroides, nos puede predisponer, pero no porque los estemos tomando, sino si tomamos la dosis incorrecta. Por ejemplo, si tomamos más de la cuenta. Por eso es que es importante hablar con sus médicos siempre, las personas que tienen hipotiroidismo, para estar controlando y regulando la dosis de acuerdo a los laboratorios. También tenemos condiciones médicas crónicas como cirugía bariátrica, porque nos puede predisponer a mala absorción de vitamina D, por ejemplo, insuficiencia renal, artritis reumatoide, especialmente si están tomando esteroides en conjunto con otros medicamentos, pero también la artritis en sí por la inflamación puede predisponernos a osteoporosis, enfermedades hepáticas y enfermedades de tiroides, como mencionamos antes. Es importante mencionar que todos estos factores de riesgo que mencionamos son para osteoporosis, pero no necesariamente para riesgo de fracturas. Es decir, una mujer puede tener o un hombre puede tener osteoporosis, pero no quiere decir que va a tener una fractura. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen al riesgo de fracturas por osteoporosis? Vamos a hablar un poquito más adelante del diagnóstico, pero una densidad mineral baja basado en el estudio que se llama densitometría ósea, y vamos a explicar un poquito más de cómo se realiza este estudio. La edad aumenta 2 veces el riesgo por cada década arriba de los 60 años. Caídas frecuentes, porque sí, obviamente tenemos osteoporosis, una caída pues, es más fácil que los huesos se fracturen. Fractura por fragilidad previa, es decir, si ya tuve una fractura por osteoporosis, mi riesgo de tener otra es muy alto, es más, es 5 veces más alto que si hemos tenido una fractura para tener otra fractura en el futuro. Y el uso de esteroides, cualquier cosa que sea como prednisona, cortisona, cortisol, todos estos medicamentos se han demostrado que debilitan los huesos y nos predisponen a osteoporosis. Y ahora pues hemos hablado que en este podcast nos queremos enfocar en salud hacia la mujer. Entonces, ¿por qué es importante este tema para todas las mujeres? Las mujeres tenemos 4 veces más probabilidad de desarrollar osteoporosis que los hombres. La razón principal de esta diferencia es la pérdida de estrógeno durante la menopausia, que se considera la causa más común de osteoporosis. Cuando nuestros niveles de estrógeno disminuyen drásticamente durante la menopausia, la pérdida ósea osteoporótica aumenta y puede resultar en debilidad ósea. Es importante porque entre el 40 y el 50% de las mujeres posmenopáusicas van a experimentar una fractura relacionada con la osteoporosis a lo largo de su vida. Todas las mujeres que están en la perimenopausia o en la menopausia deberían considerarse en riesgo para desarrollar osteoporosis y hacer de la salud ósea una prioridad en su vida. Adicionalmente, es importante mencionar que la densidad ósea va a alcanzar el pico entre los 19 y los 20 años en las mujeres y va a empezar a disminuir a partir de los 30. Esto es importante porque por eso también es un tema que nos debería interesar a las mujeres jóvenes, porque si, digamos, nos esforzamos porque nuestro pico de masa ósea en la edad joven sea más alto, aunque no podamos evitar que vaya disminuyendo con la edad, va a llegar a un punto más alto versus si nuestro pico de masa ósea es menor, que probablemente sí nos aumentaría el riesgo de terminar en osteoporosis.
Y otra parte importante es que puede ocurrir en mujeres jóvenes también por alguna razón que van a tener los niveles de estrógenos bajos. Por ejemplo, si se les hace una histerectomía con oforectomía, o sea que se les va a quitar los ovarios, o por ciertos medicamentos para cáncer de mama o que tengan una menopausia temprana. Sí, esto creo que es importante. Los últimos 2 temas que mencionaste son súper importantes porque, pues, sabemos que todas las mujeres tenemos mayor riesgo de osteoporosis, especialmente en la perimenopausia o en la menopausia, pero como decías tú, si anticipamos que vamos a tener una pérdida de masa ósea cuando vayamos, avanzando en nuestra edad, y hacemos algo en nuestros años jóvenes, en la adolescencia, en los años 20, vamos a prevenir, vamos a tener mayor masa ósea y después prevenir que la caída sea tan drástica. Y como decías tú, obviamente, pues en mujeres jóvenes también puede ocurrir bastante más raro, pero también puede pasar. Entonces, no es algo que digamos, ay, solo es de la menopausia, me enfoco en eso cuando llega la menopausia, ¿verdad? Obviamente tenemos que considerar que esto puede pasar a cualquier edad dependiendo de los factores de riesgo de cada persona. ¿Cómo se diagnostica la osteoporosis? Ok, no sé, ¿cómo sé que tengo riesgos? ¿Cómo sé que tengo osteoporosis? Entonces, hay 3 formas de diagnosticarlo. La primera, que es la más fácil, la menos deseable, es que si alguien tiene una fractura por fragilidad, es decir, si alguien se fracturó cayendo porque se tropezó y se cayó, o se cayó de una silla o algo y se fractura, ya definitivamente eso es una fractura por fragilidad y se puede considerar como osteoporosis. El segundo método es la densitometría ósea. Este generalmente se reserva solo para mujeres en menopausia o para hombres arriba de 50 años. Hay excepciones, como habíamos mencionado arriba, mujeres jóvenes, personas que están tomando esteroides por mucho tiempo, pero en general esto se reserva solo para mujeres en menopausia u hombres mayores. Es quizás el método más preciso y más utilizado para medir densidad ósea. Casi no hay exposición a radiación, así que no hay nada que preocuparse como con otros estudios de imágenes que nos pueden exponer a radiación. Medimos la densidad de masa ósea en la columna y en la cadera comúnmente, pero se pueden utilizar otros sitios como el antebrazo. El antebrazo generalmente es bastante sensible. Si tenemos osteoporosis en el antebrazo, es un factor de riesgo importante para fractura y vamos a mencionar un poquito más de eso. Y no vamos a entrar en muchos detalles de cómo se utiliza la densitometría ósea, pero hay 2 tipos de puntuaciones, por así decirnos. Está el T-score y el Z-score. En realidad, el que usamos para mujeres perimenopáusicas o menopáusicas es el T-score, y en mujeres que son premenopausia utilizamos el Z-score. Y no voy a explicar mucho de qué se trata esto, sino les voy a decir más o menos qué es lo que veríamos en una mujer en la menopausia. Si el T-score es menos 2.5 o más bajo, eso es igual a osteoporosis, está diagnosticado. Si el T-score es de menos 1 a menos 2.5, eso se llama osteopenia, que es el paso anterior a osteoporosis, donde hay varias cosas que podemos hacer para prevenir que progrese a osteoporosis. Y si el T-score es menos 1 o más, es decir, menos 1, 0, 1, eso es normal. Y la última, el último método para diagnosticar osteoporosis es una herramienta de evaluación de riesgo que se llama FRAX. Es básicamente una herramienta en línea que se puede utilizar y que uno le da como, uno mete algunos datos sobre el paciente o sobre la paciente y eso nos da una puntuación a 10 años. Es una súper herramienta, tiene sus deficiencias como cualquier herramienta que utilizamos, pero es una muy buena herramienta para calcular el riesgo de que desarrollemos osteoporosis en un futuro. Una puntuación del FRAX a 10 años que sea más de 3% para fractura de cadera o más de 20% para fractura osteoporótica mayor es diagnóstico de osteoporosis. No tienen que saber todas estas cosas, pero si tienen una fractura por fragilidad o si tienen los T-scores que les mencioné en la densitometría ósea o la puntuación en el FRAX score, entonces es diagnóstico de osteoporosis. Y eso es una conversación que tienen que tener con sus médicos, pero al menos les ayuda a entender cómo es que su médico va a diagnosticar la osteoporosis. Ahora, ¿quiénes tienen que realizarse una densitometría ósea? ¿Será que todos tenemos que correr a realizarnos una? Pues no, la verdad es que está diseñada para mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70 años. También se la deberían de realizar personas con deficiencia de estrógenos y que tengan otro riesgo para osteoporosis.
personas con deformidades vertebrales, fracturas o que tengan osteopenia en rayos X, personas con hiperparatiroidismo primario o personas que estén tomando esteroides o glucocorticoides de 5 o más miligramos al día por 3 o más meses. También personas que estén siendo tratadas para osteoporosis para monitorear la respuesta al tratamiento. Sí, ese es un punto importante porque si ya las diagnosticaron con osteoporosis y están recibiendo tratamiento, la forma como podemos saber que ese tratamiento está funcionando es repitiendo la densitometría ósea cada cierto tiempo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de prevención y después de tratamiento. Para la prevención van a haber ciertos aspectos de estilo de vida que podemos ir cambiando para ir reduciendo nuestro riesgo. Y la primera va a ser no fumar o dejar de fumar y limitar el consumo de cafeína y de alcohol. Se ha comprobado que tanto fumar como el consumo excesivo de alcohol y de cafeína van a disminuir la densidad ósea y aumenta el riesgo de fracturas. Otra cosa que podemos hacer como prevención, como parte del estilo de vida, es entrenamiento de resistencia o entrenamiento con pesas, porque eso coloca una carga sobre los huesos y esa carga sobre los huesos estimula las células que producen hueso que se llaman osteoblastos. Y al estimular la producción de hueso vamos a aumentar la masa y la densidad ósea. Al estarlo repitiendo y a estar tratando de colocar una carga progresiva más alta sobre los huesos, vamos a estimular esa producción de hueso. Otra parte importante son los ejercicios de peso corporal, como bailar, caminar, correr, hacer senderismo, incluso el tai chi y los deportes de raqueta que están bastante de moda, también pueden ayudar a fortalecer los huesos y a mejorar el equilibrio. Y eso es importante lo que hablabas de equilibrio, porque el incorporar ejercicios de entrenamiento de equilibrio realmente lo que no es que necesariamente fortalezca el hueso, pero nos ayuda a prevenir caídas y a eliminar los peligros de tropiezos que si tuviéramos osteoporosis, obviamente nos queremos asegurar que no nos caigamos porque eso nos predispone a fracturas óseas. Otra parte muy importante va a ser prestar atención a nuestra ingesta de proteínas. Las proteínas son esenciales para el mantenimiento del tejido muscular y los músculos son cruciales para ayudar a proteger los huesos. Entonces es importante aumentar la ingesta de proteínas durante la menopausia para apoyar la salud en general y específicamente para proteger y preservar la masa y la función muscular. A medida que las mujeres envejecen, nuestros requerimientos de proteínas van a tender a aumentar por varios factores, incluyendo los cambios en la síntesis de proteína muscular y el mayor riesgo de pérdida de masa muscular que viene con los cambios hormonales. Y en la iniciativa de la salud de la mujer, que es un estudio bastante grande donde se estudiaron muchísimas mujeres, en inglés se llama Women's Health Initiative, se encontró que una ingesta de proteínas de 1.2 gramos por kilogramo estaba relacionada con un 32% menos de riesgo de fragilidad y una mejor función física. Para que tengan una idea, la mayoría de personas no llegan a esa cantidad de proteína y mucho menos las mujeres. Incluso mencionaron que una ingesta aún mayor de 1.6 gramos por kilogramo se asoció con un mayor índice de masa muscular esquelética en mujeres posmenopáusicas. Y cabe destacar que este nivel de ingesta de proteínas pues, es superior a la recomendación diaria general de proteínas que está entre 0.8 a 1 gramo por kilogramo. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos sobre el riesgo de la pérdida muscular y la fragilidad de la posmenopausia, se considera que este requerimiento diario no es suficiente y que en su lugar se debería apuntar a consumir al menos entre 1.2 o 1.5 gramos por kilogramo. Igualmente, siempre es importante, pues, individualizar y ver, porque un consumo muy alto de proteínas podría llegar a afectar, los riñones de ciertas personas, pero lo general va a ser que sí, la mayoría de mujeres va a tener que aumentar significativamente su consumo de proteína. Sí, yo creo que si alguien tiene enfermedad renal, por ejemplo, si tienen enfermedad renal crónica, es importante que discutan esta cantidad con sus médicos, pero una mujer saludable sin ningún problema renal, sin ningún problema de salud, puede consumir esta cantidad como mencionaba Camila. Otra cosa importante de esto es que sean un consumo de varias fuentes de proteína, porque entre más distintas fuentes van a haber más aminoácidos y vamos a poder completar todos los aminoácidos necesarios.
y que sean en porciones separadas, ¿verdad? Que no sea en una sola sentada que se consuma todo. Aproximadamente se recomienda 30 gramos de proteína por comida, aunque sí hay evidencia que se puede ingerir más y igualmente se va a absorber. Sí, pero yo diría que como mínimo 30 gramos por comida es un buen lugar para empezar, ¿verdad? Y esto, pues, podemos hablar en uno de nuestros futuros episodios sobre diferentes fuentes de proteína, pero, hay muchas opciones dependiendo de sus preferencias dietéticas. Y por último, otro tema importante en el estilo de vida para prevención es evitar pérdidas de peso muy rápidas y de mucha cantidad. Como mencionábamos anteriormente, uno de los factores de riesgo para osteoporosis es tener, peso muy bajo, y personas que bajan de peso muy rápido también suelen afectar la densidad masa ósea. Entonces es algo importante porque muchas veces estamos buscando bajar de peso rápidamente y cuando hacemos esto no pensamos o no relacionamos que eso puede causar pérdida de masa ósea que tal vez en este momento, en esta etapa de nuestra vida no nos afecta, pero más adelante nos puede afectar. Entonces, si alguien quiere bajar de peso, es importante que lo hagan más lentamente y de manera que sea sostenible para evitar una pérdida rápida de masa ósea. Otra cosa importante que cabe mencionar es que hay un poco de pérdida de masa ósea durante el embarazo, entonces también es algo que se debe tener en mente para las mujeres embarazadas, porque ahí es cuando entra el tema de que podemos consumir un poquito más de calcio en la comida, etcétera, etcétera. Y entonces ahora para entrar a los suplementos en la prevención, pues los centrales van a ser el calcio y la vitamina D, pero vamos a dejar estos dos para platicar en la parte de tratamiento. Entonces el otro suplemento que se puede incorporar es la creatina. La creatina en suplementos, que usualmente va a ser en forma de polvo, puede ayudar a reponer los niveles más bajos de creatina que a menudo se observan en mujeres menopáusicas, lo que podría mejorar la función muscular y la densidad ósea. Este suplemento es especialmente beneficioso cuando se utiliza en combinación con entrenamiento de resistencia y también se ha encontrado que puede mejorar el estado de ánimo y la cognición. Yo creo que, perdón que te interrumpa, Ajá. pero ahí creo que ese es un tema importante, es que se han visto nuevos estudios que están demostrando que la creatina es súper importante en la cognición y que ayuda a proteger de la pérdida de cognición o pérdida de memoria a largo plazo. Así que es un doble beneficio, ¿verdad? Nos ayuda con los huesos y nos ayuda con la cognición, perdón. No, sí, totalmente. Y pues un estudio mostró que 12 meses de suplementación con creatina combinada con entrenamiento de resistencia resultaron en un aumento de densidad mineral ósea en el cuello femoral, que esto es como uno de los predictores de riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas. Este mismo estudio encontró que el uso de creatina también aumentó la resistencia de flexión ósea o el bone bending strength, lo que significa que los huesos desarrollaron una mayor tolerancia al estrés, es decir, que se necesitaría más fuerza para que se fracturaran. Es importante destacar que en este estudio, pues las mujeres tomaron 0.1 gramos de creatina por kilogramo de peso al día y que realizaron 3 días a la semana entrenamiento de resistencia. Una dosis razonable, segura y efectiva probablemente sería 5 gramos al día para la mayoría de mujeres menopáusicas. Y creo que un efecto negativo o adverso, se podría decir, de la creatina, para que las mujeres lo tengan, nuestras oyentes lo tengan en mente, es que sí puede causar un poco como de hinchazón o bloating, como le dicen en inglés, ¿verdad? Es decir, hay más retención de líquidos, pero no quiere decir que uno aumente de peso, solo es retención de líquidos. Lo menciono porque si alguna de nuestras oyentes empieza a tomar creatina y sienten como que están subiendo de peso, pues para que sepan que no es necesariamente subir de peso, sino solo retención de líquidos. Otra parte interesante que creo que se escucha mucho es de tomar colágeno. Lo que se ha visto es que el uso a largo plazo de péptidos de colágeno bioactivos específicos puede ayudar a ralentizar la pérdida de densidad mineral ósea en personas con osteoporosis u osteopenia. Entonces es importante que no es todo el tipo de colágeno. Hay colágenos que los venden como la proteína completa, hay otros que los venden como aminoácidos, hay otros que son péptidos y no va a ser algo inmediato, pero sí el uso a largo plazo de estos péptidos de colágeno bioactivos podrían ayudar a ralentizar esta pérdida mineral.
Y bueno, y hay personas que preguntan, bueno, ¿y el caldo de hueso lo puedo usar para sustituir algunos de estos medicamentos? La verdad es que la evidencia sobre el impacto del caldo de huesos en la salud ósea es mixta y no es concluyente. Algunos estudios sugieren que en modelos animales, o sea, no en humanos, puede haber una como ralentización o puede haber como una disminución mucho más lenta de la densidad mineral ósea, pero esto no se traduce directamente a una mejor formación ósea en humanos. Como les digo, la información es mixta. Puede ser que el caldo de huesos pueda contener algunos componentes beneficiosos, pero en realidad no está respaldado por evidencia clínica sólida y como mencionábamos, todos estos suplementos no sustituyen medicamentos o tratamientos si las personas ya tienen osteoporosis. Esto puede ayudar a prevenir, puede ser tratamiento de apoyo para personas que tienen osteoporosis, pero no sustituye las intervenciones nutricionales y farmacológicas que ya están bien establecidas. Y eso es importante mencionarlo. Exacto, si una persona que ya tiene un diagnóstico quiere agregar este caldo de huesos, pues lo puede hacer adicionalmente a sus medicamentos, ¿verdad? Exacto. Otra parte importante de prevención, ya entrando un poco a los fármacos, va a ser la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Esta se ha demostrado en ensayos controlados aleatorios, incluyendo el de la Iniciativa de Salud de la Mujer, que va a reducir el riesgo de fracturas relacionadas con osteoporosis. Esta reducción del riesgo se ha observado tanto en mujeres que ya tenían osteoporosis establecida como en aquellas que tenían un bajo riesgo de una fractura osteoporótica. La terapia con estrógeno va a ayudar a prevenir la pérdida ósea y a reducir el riesgo de la fractura en un 20 a un 40%, y su efecto protector parece tener un mayor potencial si se inicia esta terapia dentro de los primeros 10 años después de la menopausia. Entonces, la verdad es que la terapia de recambio hormonal es un tema bastante controversial del que probablemente vamos a estar hablando en otro episodio, pero lo que sí se ha visto definitivamente es que sí va a reducir el riesgo de osteoporosis, por esto mismo que hablábamos que es la disminución de esta hormona que está como la causa principal de osteoporosis en las mujeres, ¿verdad? Y es por esto que la osteoporosis es muchísimo más común en mujeres. Entonces, al sustituir esta hormona y al consumir esta hormona, pues es esperado que vaya a disminuir el riesgo, y pues es algo que se podría tomar en cuenta en mujeres que tienen un riesgo aumentado o en mujeres que no tienen riesgo. Sí, y cabe, o sea, es importante mencionar que la terapia de reemplazo hormonal no es para todas las mujeres. Hay algunas mujeres en las que no se recomienda tomar terapia de reemplazo hormonal. Y de nuevo, por eso es que es importante tener estas conversaciones con sus médicos porque ellos tienen que analizar cuáles son factores de riesgo para ustedes y quiénes son las mujeres que pueden tomarlo y quiénes son las mujeres que no pueden tomarlo. Entonces, es solo importante recordar que estas son las conversaciones que queremos que tengan con sus médicos desde un punto de vista educado. Vamos a entrar a hablar del tratamiento. Tenemos dos grandes categorías de tratamiento. Tenemos las terapias no farmacológicas, ya hablamos un poquito de la prevención, vamos a hablar un poco del calcio y la vitamina D, y luego vamos a hablar de las medicinas. No vamos a entrar en mucho detalle en las medicinas porque, de nuevo, es algo que tienen que hablar con sus médicos, pero vamos a describir las dos categorías principales de medicamentos para que entiendan cómo funcionan estos medicamentos. Bueno, entonces empezando con el calcio. ¿Cuánto calcio debe tomar? Es preferible consumir el calcio en la dieta y suplementar únicamente si no se ingiere suficiente calcio. Lo recomendado es que se consuma entre 1000 y 1200 miligramos al día en mujeres premenopáusicas y en hombres de 50 a 70 años. Esto tomando en cuenta dieta y suplementos. Y entre 1200 y 1500 miligramos al día en mujeres postmenopáusicas y en hombres mayores de 70 años. Es importante tomar en cuenta lo que estamos ingiriendo más los suplementos. A veces solo se busca, bueno, los 1200 en el suplemento y no tomamos en cuenta lo que estamos consumiendo, que vamos a hablar un poquito de las fuentes, pero sí es importante porque un alto consumo de suplementos de calcio puede aumentar el riesgo
de cálculos renales y de enfermedad de arterias coronarias. ¿Por qué? Porque, digamos, si una persona ya tiene placas ateroscleróticas en sus arterias, pues lo que puede hacer el exceso de calcio es que calcifica estas placas y al final esto puede aumentar ciertos riesgos, ¿verdad? Pero al tomar en cuenta el consumo en la dieta y el suplemento, pues si nos mantenemos en ese rango, estamos seguros. Las mejores fuentes de calcio provienen de la dieta y van a ser productos lácteos y jugos fortificados. Usualmente el jugo de naranja es como el jugo que más comúnmente va a estar fortificado. Y por ejemplo, una taza de leche o yogurt va a tener aproximadamente 300 miligramos de calcio por taza. Y una onza de queso tiene también aproximadamente 300 miligramos de calcio. De manera interesante, pues un estudio de cohorte en Suecia demostró que la gente que consumía yogurt y queso fermentado tenía menos riesgos de fracturas y mortalidad que la gente que consumía leche, a pesar de tener la misma cantidad de calcio. Entonces, pues nos deja la duda de por qué es esto, ¿verdad? ¿Será que es por la presencia de lactosa? ¿Será que es por la microbiota? Pero pues es una muestra que tal vez no solo es el tipo de calcio, sino los otros componentes que vienen en algunos lácteos. Otras fuentes importantes van a ser los frijoles, las almendras, los vegetales de hojas verdes, como el kale, como el brócoli. También están las sardinas enlatadas y el salmón y la soya. Entonces, generalmente podemos sumar 300 miligramos más de calcio de la dieta que no van a provenir de lácteos. ¿Y cuánta vitamina D debo tomar? La vitamina D es esencial para que el cuerpo absorba el calcio. Es decir, que si estamos tomando suficiente calcio, pero no estamos tomando suficiente vitamina D, no vamos a absorberlo y no lo vamos a poder incorporar en los huesos. ¿Cuánto debemos tomar? Depende, varía un poco, pero la recomendación como general es que en personas entre 19 y 50 años se recomienda una dosis diaria mínima de 600 unidades internacionales y 800 unidades internacionales en personas que tienen más de 50 años. Es importante mencionar que un montón de la vitamina D que produce nuestro cuerpo es por la exposición al sol. Y esto es importante por dos razones. Uno, no vamos a recomendar que se expongan al sol de manera inadecuada, es decir, necesitan usar protector solar y todo, así que no es que, bueno, me voy a tirar en el sol y con eso voy a generar suficiente vitamina D. Y la otra parte es que muchas veces esa producción de vitamina D del cuerpo no es suficiente y en algunos casos sí tenemos que suplementar. Por ejemplo, en países o en lugares donde hay inviernos muy largos, donde los días son cortos, es importante suplementar. Y esto es importante porque personas que viven en áreas más tropicales suelen tener un poquito más de vitamina D o niveles de vitamina D en sangre. En general, la recomendación, como les dije, es si son personas jóvenes, 600 unidades internacionales, si están un poquito más en la edad menopáusica o perimenopáusica, la recomendación es de 800 a 1200 unidades internacionales. En algunos casos, especialmente si hay una deficiencia de vitamina D o algún tipo de malabsorción, pueden requerir muchísimo más. Si el nivel de vitamina D es muy bajo, es posible que necesiten incluso dosis tan altas como 50,000 unidades internacionales cada semana o cada mes por cierto tiempo. Menciono esto porque cada persona es diferente y porque obviamente es importante en muchos casos medir el nivel de vitamina D para poder saber cuánto necesitan. ¿Cómo podemos obtener alguna de esta vitamina D de las comidas? Por ejemplo, el salmón, otros pescados grasosos, la leche, hay alimentos que vienen fortificados con vitamina D. El aceite de bacalao, de hecho, tiene mucha vitamina D, cumple con los requerimientos, pero tiene muy altas dosis de vitamina A que pueden ser también tóxicas, especialmente en mujeres embarazadas. Evitamos la vitamina A porque puede ser teratogénica, causar efectos negativos en el bebé. Entonces es importante que mencionemos esto porque hay muchas formas de obtener la vitamina D, pero necesitamos encontrar las que sean las más adecuadas. Y es importante destacar esto de la vitamina D porque se ha visto que en realidad la deficiencia de vitamina D ahorita es como algún tipo de epidemia endocrinológica donde muchísimas personas van a tener deficiencia y es por esto que se tiene que medir los niveles y ver qué dosis va a ser adecuada
para cada uno. Y relacionado con esto, pues existen efectos adversos de tomar mucho calcio o vitamina D, pues como ya había mencionado antes del calcio, en resumen sí, ¿verdad? En el calcio pues están los cálculos renales, está el riesgo cardiovascular, que hay cierta controversia, algunos estudios indicaban mayor riesgo de infartos, pero después estudios más grandes no han demostrado el riesgo aumentado. También podría dar estreñimiento, dispepsia, pero en general, al no excedernos de los 2000 miligramos diarios, vamos a estar en un área segura. Ahora, en cuanto a la vitamina D, también así como hay una epidemia de deficiencia, también está muy de moda tomar muchos suplementos de vitamina D y a veces la gente no se saca los niveles y tal vez no estaban bajos y empieza a tomar dosis súper altas de vitamina D, pero el exceso de vitamina D, especialmente si está combinada con calcio, también puede causar hipercalcemia, o sea, niveles de calcio muy elevados en sangre, hipercalciuria, o sea, mucho calcio en la orina, que también nos puede facilitar cálculos renales. Y en algunos estudios se ha encontrado asociación entre el riesgo de algunos cánceres y niveles crónicamente elevados de vitamina D. Sin embargo, se necesitan más estudios para definir estos riesgos y cuál es el nivel de vitamina D en sangre que es seguro. Entonces, si es algo, pues la mayoría de personas va a estar en deficiencia, pero tenemos que tener cuidado y hacernos niveles. Y creo que aquí solo voy a mencionar rápidamente lo que habíamos hablado en la parte de prevención del estilo de vida, cosas como lo que dijimos, dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol y de café, hacer ejercicio 5 veces por semana por 30 minutos, de preferencia entrenamiento de fuerza o de resistencia, y ejercicio 5 veces por semana por 30 minutos, de preferencia entrenamiento de fuerza o weight bearing o ejercicio con peso corporal. Eso va a ayudar y obviamente minimizar caídas. Sí, esto es importante, que ya porque se tenga el diagnóstico de osteoporosis no significa que vamos a dejar de aplicar toda la parte de prevención, ¿verdad? Todo esto igual puede ayudar. Y en cuanto a minimizar caídas, es importante muchas veces en la casa hay cables o hay muebles en ciertas posiciones en las que podría hacer que la persona se tropiece. Es mejor revisar todo el ambiente, recoger todos los cables, parecieran cosas como mínimas, pero pueden hacer la diferencia entre que alguien se caiga y no. Y como ya vimos, estas caídas ya con osteoporosis eh, pueden causar mucho daño. Totalmente. Ahora vamos a pasar a hablar brevemente sobre las terapias farmacológicas. Em, Vamos a empezar el tratamiento en una persona que ya está diagnosticada con osteoporosis basado en lo que mencionamos, una fractura por fragilidad, una densitometría ósea que tiene un T-score de -2.5 o menos o más bajo y un FRAX score, como mencionamos, o la herramienta de puntuación de FRAX. Porque algo importante que hay que mencionar en la terapia farmacológica es que para explicar un poquito cómo funciona el hueso, básicamente el hueso todo el tiempo está en proceso de remodelación constante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un balance entre las células del hueso que lo degradan y que remueven el hueso viejo y las células que generan o construyen hueso nuevo. ¿Por qué es importante mencionar esto en la parte de los medicamentos? Porque hay medicamentos que ayudan a prevenir que el hueso se remueva y hay medicamentos que ayudan a generar hueso o formar hueso. Una de las cosas importantes tal vez en este tema es que conforme va pasando el tiempo y vamos avanzando de edad, la parte que genera hueso baja y la parte que degrada o remueve el hueso viejo sube, y por eso es que hay un desbalance, especialmente en la perimenopausia, y donde ya no se forma tanto hueso. Y como mencionamos al principio, nuestro pico de masa ósea es en los 20, de 19 a 20 años. Y a partir de los 30, más o menos como 35, 36 años, empieza a bajar lentamente la densidad masa ósea. Entonces, eh, ese balance va cambiando muchísimo antes de la perimenopausia, pero en la menopausia o perimenopausia, cuando el estrógeno empieza a bajar, el desbalance es como una balanza donde automáticamente cambia y entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar en medicamentos cuando la persona ya estuvo diagnosticada. Entonces van a haber dos categorías de medicamentos. Están los antirresortivos, o sea que vamos a disminuir este componente de disminución de la masa ósea, y los agentes anabólicos, que lo que van a hacer es promover la formación de hueso.
Dentro de los agentes antirresortivos, los más comunes y creo que los más importantes que vamos a hablar son los bisfosfonatos, que son esta categoría de medicamentos para osteoporosis que son los más utilizados. Hay bisfosfonatos orales, que son pastillas o tabletas que deben ser tomados de una manera muy específica. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y hay bisfosfonatos intravenosos. Los bisfosfonatos orales es importante que las mujeres sepan muy bien cómo tomarlos, porque si no los toman de la forma que como les voy a mencionar ahorita, van a no ser tan efectivos y pueden causar problemas. ¿Cómo se tienen que tomar los bisfosfonatos orales? Hay algunos que son cada semana o cada mes, pero la forma de tomarlos es la misma. En ayunas, a primera hora en la mañana, con un vaso grande de agua, sin consumir nada más, ni medicamentos ni comida, por otros 30 a 60 minutos. No deben recostarse, deben estar paradas o sentadas por 30 minutos para prevenir que haya daño al esófago después de tomar la medicina. Los bisfosfonatos intravenosos, muchos de estos no los tienen que tomar cada semana o cada mes, sino que incluso algunos como el ácido zoledrónico los pueden recibir una vez al año. Es una infusión por la vena, van a donde su médico, les ponen la infusión, pasan un año y luego ya no tienen que recibirlo por otro año. Otro medicamento que disminuye la resorción de hueso se llama denosumab o Prolia, lo pueden escuchar. Es un anticuerpo monoclonal, es decir, es una molécula un poco más nueva que los bisfosfonatos y se ha visto que disminuye las fracturas significativamente, pero una cosa bien importante del Prolia o del denosumab que las mujeres tienen que saber es que si ustedes descontinúan el denosumab, van a tener una pérdida muy rápida de todos sus efectos y las puede llevar a un aumento mucho mayor de fracturas vertebrales. Y es un tema controversial actualmente porque muchas personas o muchos médicos ahora están tratando de evitar el denosumab o el Prolia porque la mayoría de estas mujeres necesitan estar o continuar el tratamiento con denosumab por muchísimos años porque en el momento en que lo paren puede causar una pérdida tan rápida que las puede llevar a fracturas, como mencioné. Y si lo van a dejar de tomar, por alguna razón tienen que dejarlo de tomar, esto tiene que ser seguido por bisfosfonatos. Así que de cualquier forma van a recibir bisfosfonatos. En personas que tienen enfermedad renal crónica no es recomendable el denosumab porque puede causar niveles muy bajos de calcio que son bastante peligrosos. Así que muchas mujeres puede ser que les ofrezcan el denosumab o el Prolia. No estoy diciendo que no sea una herramienta o un tratamiento útil, pero está muy controversial ahorita y es algo importante que deben discutir con su médico. Dentro de la otra categoría de medicamentos tenemos los medicamentos anabólicos que promueven la formación de hueso. Dentro de los agentes anabólicos que estimulan la formación de hueso tenemos varios medicamentos, teriparatida y abaloparatida, que están relacionados con la hormona paratiroidea. Son muy buenos medicamentos. En general creo que van a ser bastante más caros que otros medicamentos como los bisfosfonatos, especialmente en países como en Latinoamérica, como Guatemala, pero son medicamentos que ayudan a promover la formación de huesos, son bastante buenos y reducen la incidencia de fracturas vertebrales. Estos en general se reservan para personas que tienen osteoporosis severa. Y luego, por último, hay un medicamento bastante nuevo que es muy prometedor. Creo que no hay en Guatemala, sé que hay en México y en algunos otros países. Este medicamento se llama romosozumab o otro nombre es Evenity. Y este medicamento se ha visto también es un anticuerpo monoclonal como el denosumab, pero tiene otro mecanismo de acción y se ha visto que ha sido efectivo en aumentar la densidad masa ósea y en reducir las fracturas vertebrales y no vertebrales. Hay controversia porque algunos estudios demostraron un pequeñito riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares. Estudios más grandes no lo demostraron. Es controversial de nuevo, pero es importante que lo discutan con sus médicos porque si tienen algún factor de riesgo, es preferible tal vez que empiecen con algún otro medicamento. Algo importante de los agentes anabólicos es que estos idealmente se deberían de empezar antes de los agentes antirresortivos. Es decir, si van a irse por esta guía de tratamiento,
es preferible que empiecen con estos medicamentos anabólicos y después reciban los medicamentos antirresortivos, porque eso va a ayudar a formar hueso y los agentes antirresortivos van a ayudar a consolidar el hueso. Y entonces es una mejor estrategia que empezar con los bisfosfonatos, por ejemplo, y después transicionar a estos. Bueno, entonces este fue el episodio de osteoporosis. Les vamos a dejar las referencias en el Substack por si están interesados en revisar eso y esperamos que les haya gustado y hayan aprendido bastante acerca de este tema. Gracias por escucharnos y cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir por redes sociales. Adiós. Bye.